El tema a desarrollar entonces en la semana 1 es la semiología gráfica o lenguaje cartográfico. La semiología gráfica o ciencia de la representación gráfica de datos se define como la ciencia que estudia el signo. ¿Y qué es el signo? Es el elemento sensorial que se refiere a otra realidad a la cual se debe evocar, en este caso la superficie terrestre. La semiología gráfica es el conjunto de las reglas que permiten la utilización de un sistema gráfico de símbolos o signos para transmisión de la información. El padre de la llamada semiología gráfica, Jacques Bertin, es un geógrafo francés que estudió las propiedades del lenguaje visual y nos ayuda a entender si una representación gráfica cumple correctamente el objetivo de transmisión de la información para la cual fue creada. Recordaremos que los mapas, planos, cartas o cualquier forma de modelado cartográfico es a la vez medio de representación, de expresión, de comunicación. A su vez es un instrumento técnico, es un instrumento pedagógico y también de gestión. El propósito del modelado cartográfico es mostrar un fenómeno observado en la superficie terrestre y por ello tiene dos componentes, el de localización que ya conocemos, coordenadas geográficas o planas, y la altura para indicar la localización absoluta y relativa de un fenómeno, y la cualificación. Todo fenómeno tiene cualidad o cualidades que se definen a través de las variables visuales de acuerdo con el tipo de implantación, puntual, lineal o superficial. En este sentido, las variables visuales que utiliza la componente de cualificación se definen como elementos de los que nos servimos para expresar visualmente hechos o fenómenos geográficos en un documento cartográfico. El padre de la semiología gráfica, Jacques Bertin, en su principal obra, Semiología gráfica, editada en París en 1967, definió 6 variables visuales: la forma, el tamaño, la orientación, el color, entendido como tono, y el color en su variación de valor, intensidad o pureza. Y finalmente, la textura. Estas 6 variables visuales son las que me van a poder ayudar, orientar y definir el proceso de elaboración cartográfica. La forma. La forma se utiliza para representar un fenómeno u objeto y en apariencia es muy fácil de dibujar. Numéricamente son ilimitadas. Tenemos formas regulares, como por ejemplo el círculo, el cuadrado, el triángulo, el hexágono, el pentágono, y también tenemos formas irregulares que son los pictogramas. Lo que ustedes ven en pantalla, en la cartografía presentada, son pictogramas. La forma se aplica a las 4 maneras de implantaciones de los signos cartográficos: puntual, lineal, superficial o de volumen. Además de la forma, otra variable visual de relevancia es el tamaño. El tamaño es también denominado dimensión y es una variable visual netamente cuantitativa. Una diferencia de tamaño expresa una diferencia de proporción o de magnitud del hecho o fenómeno geográfico que estoy mostrando. En pantalla ustedes ven la matrícula educativa urbana del nivel inicial y fácilmente se identifica cuáles son aquellas ciudades que tienen una mayor matrícula. La forma asociada al tamaño en este caso nos define esta visualización. El tamaño se aplica a símbolos puntuales y lineales. No es fácilmente aplicable y no se recomienda aplicarlo a superficies y a volumen. Otra variable visual, además de la forma y del tamaño, es la orientación. Es una variable relevante, ya que la diferencia de ángulo estimula nuestra mente. La diferencia de ángulo en las formas o en las líneas es muy utilizada en las representaciones cartográficas. Esta variable no tiene ningún efecto especial de clasificación, pero puede ser utilizada como sustituto del color, sobre todo en la implantación superficial. Como vemos abajo, se aplica a implantación puntual, lineal, superficial y de volumen, es decir, símbolos puntuales, lineales, superficiales y de volumen. ¿Por qué suplanta al color? Porque cuando hay que reproducir representaciones cartográficas, el color a veces se pierde por la representación en tonalidades de grises y la orientación es muy adecuada para ello. En relación al color, también puede ser denominado tono. En realidad, tono, tinta o color pueden ser entendidos como sinónimos. Es una de las variables visuales más importantes. Su empleo puede ser simultáneo con otras variables. Sin embargo, es muy compleja de ser utilizada
pero es importante y relevante porque es la que desde la percepción visual se recibe inmediatamente. Se aplica a implantación puntual, lineal y superficial. Los colores, como vamos a ver más adelante, pueden ser primarios o secundarios. Además del color, en el sentido del tono, vamos a tener otra variable visual que es el color, pero en sus distintos valores, intensidades o purezas. Cuando a un color puro, como el rojo, el verde o amarillo, se le añade el blanco para disminuir su pureza, entonces estamos hablando de las distintas gradaciones de un color. En definitiva, es la distinta claridad u oscuridad que tiene un color, como vemos en pantalla, los distintos los distintos valores, intensidades o purezas del color rojo. Se aplica a símbolos puntuales, lineales, superficiales y de volumen, y en general, a mayor importancia del elemento o a mayor cantidad del elemento, mayor valor. Los colores, dijimos, primarios son el amarillo, rojo y azul, y los secundarios el naranja, verde y violeta. Además, los colores se clasifican en colores fríos, lo que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, y los colores cálidos. Los colores fríos son los verdes, los azules, y se asocian en general a elementos, a estímulos lejanos, tranquilos, quietos, a elementos fríos, a elementos húmedos. A la derecha tienen los colores cálidos, que son los rojos, los amarillos, los naranjas, los vermellones, y que en general se asocian a estímulos próximos, estimulantes, ruidosos, activos, cálidos. Cuando queremos destacar algo en una representación, tenemos que utilizar colores cálidos. Todo lo contrario, cuando queremos que algo pase a segundo plano, tenemos que utilizar los colores fríos. Además de estas variables visuales que hemos señalado hasta el momento, añadimos la última variable, que es la textura, que se refiere a las variaciones o irregularidades de una superficie. Está ligada muchas veces a experiencias táctiles de diversos tipos y grados de rugosidad o grano. Sin embargo, lo que le da importancia a la textura es que podemos tener textura fina o textura gruesa. Cuando los elementos están muy próximos entre sí, se dice que la textura es fina, y cuando los elementos están más alejados, se dice que la textura es gruesa. Se aplica a elementos de implantación puntual, lineal y superficial. Puede ser definida también como la reducción fotográfica de una determinada superficie. Las variables visuales tienen propiedades. Además de las características que hemos visto hasta ahora, las variables visuales tienen en efecto propiedades. Propiedades que establecen la posibilidad de combinaciones entre sí. Las 4 propiedades son la propiedad asociativa, la propiedad selectiva, la propiedad de orden y la propiedad cuantitativa o de cantidad. Una variable o 2 variables pueden asociarse en tanto brindan mayor información o mayores posibilidades de elaborar un documento cartográfico eficaz, eficiente y que permita comunicar adecuadamente la información de los hechos o de los fenómenos geográficos que están en su superficie. La propiedad asociativa tiene que ver con la posibilidad de que una variable visual ponga en evidencia los parecidos o semejanzas que existen entre los objetos cartografiados. La forma es asociativa, el color, por ejemplo, el color es asociativo a la intensidad y la orientación puede ser asociativa a la textura. La propiedad selectiva hace referencia a aquellos signos que se emplean en semiología gráfica y que pueden ser percibidos como independientes, diferentes o formando una sola familia. En efecto, por ejemplo, el color es selectivo. Todos aquellos signos que tengan un mismo color van a poder asociarse y formar una sola familia. La propiedad ordenada hace referencia a la posibilidad de que las variables definan un orden. En este sentido, el tamaño, el color y la intensidad son variables visuales que tienen propiedades ordenadas. Y finalmente, la propiedad cuantitativa hace referencia a cuando una variable visual es capaz de establecer una relación numérica
y definir categorías. El tamaño es cualitativo y el color es cuantitativo. Estas propiedades, o para estudiar o analizar mejor estas propiedades, será conveniente la lectura recomendada.